Hola, en este problema vamos a utilizar la ley de Gay-Lussac, pero como os explicaba, cuando tenemos que usar la ecuación de Boyle-Mariotte, la dificultad fundamental está en leer el problema y entender si tenemos que usar la ecuación de Boyle-Mariotte, la ecuación de Gay-Lussac o la ecuación del gas ideal. Vamos a leer el problema. Un tanque contiene gas a 20 grados centígrados y 10 atmósferas de presión. El tanque está preparado para soportar 13 atmósferas. Si debido a un incendio la temperatura asciende a 100 grados centígrados, ¿soportará el tanque la presión? Bueno, os imagináis la situación. Yo tengo un gas en un determinado recipiente que es un tanque que soporta hasta 13 atmósferas de presión. De momento lo tengo a 10 atmósferas porque estoy a una temperatura de 20 grados. Pero podría ocurrir que hubiese un incendio y queremos valorar si efectivamente el tanque va a aguantar. El tanque aguanta hasta 13 atmósferas de presión. Bueno, del enunciado del problema tenemos que entender que nos está hablando de dos situaciones distintas. Luego descartaríamos hacer uso de la ecuación del gas ideal. Y ahora la duda estaría en si usar la ecuación de Boyle-Mariotte o la ecuación de Gay-Lussac. Bueno, pues lo que vamos a hacer es describir cuáles son las dos situaciones. En la situación 1 yo estoy a 20 grados centígrados y 10 atmósferas de presión, y en la situación 2 a una temperatura de 100 grados centígrados, pero no conozco cuál es la presión a esa temperatura. Puesto que estoy relacionando la presión y la temperatura, no tengo más remedio que usar la ecuación de Gay-Lussac, que relaciona esas dos magnitudes. Por tanto, si usamos la ecuación de Gay-Lussac, que dice que la presión partido por la temperatura en la situación 1 es igual a la presión partido por la temperatura en la situación 2, podremos obtener nuestra incógnita, que es cuál es la presión en la situación 2. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es cambiar las unidades, porque recordad que en esta ecuación la temperatura siempre tiene que estar en Kelvin, y me están dando la temperatura tanto de la situación 1 como de la situación 2 en grados centígrados. Así que, por tanto, tengo que usar la ecuación que me permite pasar de grados centígrados a Kelvin, que simplemente es sumando 273 a la propia temperatura en grados centígrados. Bueno, pues la temperatura 1 será directamente 293 Kelvin. ¿Cómo lo he hecho? Pues he sumado los 20 grados centígrados más 273, es decir, 293 Kelvin. La temperatura 2, pues son los 100 grados centígrados más 273, por tanto 373 Kelvin. Y ahora ya lo único que tengo que hacer es utilizar la ecuación de Gay-Lussac. La presión 1 era 10 atmósferas, dividido por su temperatura en Kelvin, 293, es igual a la presión que habrá en la situación 2, partido por la temperatura en Kelvin, 373. Bueno, ¿cómo despejamos la presión en esta ecuación? Bueno, pues esta ecuación se resuelve multiplicando en cruz. Entonces sería 10 por 373 es igual a 293 por P2. Ya tengo esta ecuación de aquí. Entonces, ahora hago operaciones, 10 por 373, pues 3730 igual a 293 por P2. Y para despejar P2, para dejarlo solo, pues paso el 293 al otro lado dividiendo, puesto que aquí está multiplicando. Es decir, de esta forma. Así que, por tanto, la presión 2 es 12,73 atmósferas, es decir, dividir 3730 entre 293. Así, por tanto, el tanque soportará la presión y no habrá ninguna situación de peligro, puesto que aguantaba hasta 13 atmósferas. Fijaos que cuando, por ejemplo, se diseña un recipiente para guardar un determinado gas, este tipo de cosas se tienen en cuenta.
para que no haya una explosión, por ejemplo, en un laboratorio, pues piensan qué podría ocurrir si hubiese un incendio, por tanto una temperatura mucho mayor, de 100 grados centígrados, por ejemplo, y diseñan un tanque que aguante más presión que la que tendría si estuviésemos a esa temperatura. De esa forma el tanque no va a explotar y no tenemos ninguna situación de peligro. Bueno, me gustaría también destacar que hemos pasado, fijaos, esta era la situación que nosotros teníamos inicial, de una temperatura de 20 grados a una temperatura de 100 grados, y hemos pasado de una presión de 10 atmósferas a la de 12,73 que hemos calculado. Es decir, a mayor temperatura, mayor presión. Eso es lo que ocurre en la ecuación de Gay-Lussac, que a más temperatura, más presión, a menos temperatura, menos presión. Es decir, se comportan presión y temperatura en la ecuación de Gay-Lussac a la inversa de cómo se comportan la presión y el volumen en la ecuación de Boyle-Mariotte.